Y para poder, digamos, conocer un poco mejor el tema, tenemos que conocer qué es lo que compone, en este caso, la pierna, ¿no? Tenemos dos huesos, acá está la tibia, el peroné, son dos huesos que están juntos, dos huesos largos, diaficiarios, en gran parte de su recorrido, con una zona proximal, ¿sí?, que va a la rodilla, y una zona distal al tobillo. Entonces es el puente que existe en el miembro inferior para el movimiento de la zona inferior, ¿no? Sabemos que estos dos huesos, uno de ellos es más grueso, el otro más delgado. La carga básicamente se va a través de la tibia. Obviamente, pues, ambos están unidos. Aquí tenemos que están unidos por una membrana interósea. Existen ligamentos en la zona distal, también en la zona proximal, que permiten que esto se comporte no como una estructura rígida, sino como una estructura elástica. El hueso también tiene, como sabemos, una también estructura que tiene una capacidad de elasticidad. Por lo tanto, cuando hay, por ejemplo, ejercicio, hay pequeñas curvaturas normales que soporta estos huesos, ¿no? Básicamente la tibia. Pero cuando esto se vence, ¿no?, cuando esta fuerza pues se vence, aparece lo que todos conocemos como fracturas. Tenemos acá fracturas, por ejemplo, fracturas aisladas del hueso más pequeño, del hueso más delgado, fracturas del peroné. Casi siempre estas lesiones se dan cuando son aisladas por un traumatismo directo, ¿no? Es clásico, por ejemplo, en deportes, ¿no? Por ejemplo, fútbol, cuando hay una angulación, ¿no?, una palanca a nivel solamente del peroné, ¿no?, un golpe lateral o una caída sobre el lado lateral sobre alguna esquina, genera una fractura aislada en el peroné, ¿sí? Entonces el traumatismo directo es lo más frecuente. También existen lesiones con torsión, ¿no? Fracturas, por ejemplo, torsionales a nivel del tobillo, ¿no?, como podemos ver acá. El tobillo gira fuertemente y puede abrir esa membrana interósea que habíamos mencionado al inicio. Abre las dos estructuras, tanto la tibia y el peroné, rompe toda la membrana interósea y las fracturas se dan a nivel del cuello, ¿no? Y fracturas similares también a diferentes niveles, dependiendo del grado de rotación y de angulación que se va a dar en estos casos. Existen también fracturas por fatiga a nivel del peroné. En estos casos, pacientes pues, que realizan mucha actividad física podrían tener también fracturas a nivel del peroné de tipo fatiga. La examinación, ¿no?, en este caso el examen, hay que mirar el sitio adolorido o la zona golpeada. Generalmente encontramos mucho dolor. El paciente puede caminar, pero con dolor. Y la dorsiflexión es dolorosa porque ambos huesos están unidos por ligamentos, habíamos mencionado en la zona inferior, y estos rotan, tanto la tibia y el peroné rotan sobre ellos. Entonces, al no estar estable en la región de la fractura, al moverse genera mucho dolor. Aquí, por ejemplo, una lesión, ¿sí?, a nivel del tercio medio del peroné, ¿sí? Solamente, digamos, aislada, ¿no?, del peroné, o en este caso, con una fractura también del maleolo, en este caso, medial, ¿no? Fractura de la tibia sola, por ejemplo, acá tenemos una fractura diaficiaria, ¿no?, de tibia. Hay que valorar la posición y la altura. En este caso, tenemos aquí una fractura a nivel del tercio medio. Es muy frecuente, en este caso, los traumatismos también directos, accidentes de tránsito. Entonces, sabemos, por ejemplo, que los autos tienen una zona de parachoque, la zona anterior, y esa zona casi siempre está más o menos alineada con el tercio medio de la tibia. Entonces, cuando hay accidentes de tránsito de tipo choque, ¿no?, perdón, tipo atropello, ¿no?, vamos a tener fracturas a veces aisladas de la tibia,
sin lesiones asociadas, ¿no? Entonces tenemos peroné íntegro y fractura diafisaria de tibia aislada. Entonces hay que ver que la tibia tiene un aporte vascular precario, especialmente en su tercio inferior. Entonces, algunas veces, cuando tenemos este tipo de fracturas y queremos hacer una reducción quirúrgica, esta zona sufre, ¿no? Sufre y se pueden perder los fragmentos, ¿no? Nosotros le llamamos necrosis a esa patología de necrosis de lesión de fragmentos por aporte vascular también inadecuado. También sabemos que la piel es delgada en esa zona. Si nosotros, por ejemplo, nos tocamos la pierna en la zona de la tibia, vamos a ver que la piel es muy delgadita y eso también genera que se exponga fácilmente, ¿no? Entonces es uno de los huesos que más se expone, ¿no? El periósteo también es delgado. Entonces eso permite también que este hueso no tenga buena vascularización. Tenemos muchas formas de lesiones, ¿no? Como había mencionado, el traumatismo directo es el más frecuente. También existen fracturas por torsión, por ejemplo, pacientes que se doblan la pierna, ¿no? Y en este caso también tenemos fracturas por fatiga, ¿no? Entonces acá tenemos varios niveles de fracturas, ¿no? Acá, por ejemplo, una fractura en un niño, ¿no? Por torsión, ¿no? Entonces, muy frecuente en los niños, caídas, ¿no? Los niños son muy activos y pueden tener lesiones aisladas, en este caso en la tibia. Los síntomas, ¿no? Bueno, hay que ver primero la violencia del trauma, ¿no? También hay que ver compromiso de partes blandas. Si las partes blandas están de manera, digamos, masiva, ¿no? Comprometidas en algunos casos, es imposible realizar, por ejemplo, un tratamiento quirúrgico inmediato. A veces estos pacientes requieren estar esperando una cirugía por mucho tiempo, ¿no? Porque las partes blandas no están adecuadamente en buen estado, no están coberturadas en buen estado. Hay desplazamiento y el dolor también obviamente es muy importante. Hay también impotencia funcional, movimientos anormales, aumento de volumen y la crepitación, ¿no? Cuando se mueve el hueso o la pierna en ese caso, duele, ¿no? Y suena. La clasificación, tenemos fracturas expuestas, aquellas que el hueso sale de la piel. Si el hueso rompe la piel, eso es una fractura expuesta. Fracturas cerradas, todas las demás. ¿Está bien? Tenemos fracturas estables, que se pueden tratar, si en todo caso son cerradas y estables, es decir, no hay mucho movimiento en la zona de la fractura, se puede dar un tratamiento ortopédico. Y las inestables, todas son quirúrgicas. Las fracturas del tercio proximal, ¿no? Fracturas de la fisis proximal, en este caso de la tibia en la zona proximal, son menos frecuentes, ¿no? Más frecuentes en este caso en los niños, ¿no? Y la complicación más grave es la lesión vascular. ¿Por qué? Asociadas con traumatismos fuertes a nivel de la rodilla, con lesiones de la arteria, en este caso poplitea, ¿no? Con luxación de rodilla, que son lesiones completamente severas, y en algunos casos terminan en amputación. Estas lesiones pueden dar lugar a acortamientos, angulaciones, ¿no? En los niños, porque el cartílago de crecimiento que se da a nivel proximal puede sufrir una lesión y el niño puede dejar de crecer en la zona comprometida. Lo que vamos a encontrar, obviamente, son signos de fracturas, ¿no? El hueso sangra porque es un elemento vivo, por lo tanto si está asociada a la articulación, va a haber una hemartrosis, limitación para la extensión de los músculos que están alrededor, ¿no? Los isquiotibiales, y dolor, ¿no? Dolor, en este caso tenemos acá 1.5 por debajo de la línea articular, que es solamente una medida, digamos, de referencia. Vamos a tener dolor en la zona de la fractura, ¿no? Alrededor de la rodilla, pero en la zona de la pierna, ¿no? Y tenemos problemas en este caso con el cartílago de crecimiento. Entonces eso hay que avisarle a la familia, a los padres, para que sepan que esto puede producir consecuencias de angulaciones o deformidades a nivel posterior del tratamiento.
mayor incidencia en niños de 3 a 6 años, mecanismo de lesión, fuerza en la cara lateral de la rodilla con pierna en extensión, ¿no? Es decir, un traumatismo directo a nivel de la rodilla, pero en la zona de la pierna. Como hemos hablado también, el dolor es una de las cosas básicas en las fracturas, va a haber aumento de volumen. Y el tratamiento, aquellas que no tienen mucho desplazamiento o sin desplazamiento también, se van al tratamiento ortopédico, ¿sí? En las fracturas con desplazamiento se puede realizar una reducción bajo anestesia, ¿no? Pero si es que no se puede lograr una buena reducción, el tratamiento es quirúrgico. Y una de las complicaciones es la deformidad. Por ejemplo, acá, ¿no? Tenemos acá casos, ¿no? Por ejemplo, una reducción inadecuada. Paciente, ¿no? De 7 años con una fractura metafisial proximal de tibia, con una reducción inadecuada, el sobrecrecimiento de la tibia proximal en conjunto con una erosión inadecuada acentúa la deformidad en valgo de la tibia, como pueden ver acá, ¿no? Entonces, esto es una de las consecuencias, ¿no? Y esto después, si que genera pues, molestias a nivel de la rodilla o el tobillo, necesita un tratamiento quirúrgico de corrección. Entonces, qué importante es saber cómo va a quedar este paciente a nivel de las fracturas, digamos, de tibia, ¿no? Tanto metafisiales como isquiales. Fracturas de la tibia y peroné juntos, traumatismos de más energía, lesión común, son el 15% de las fracturas. Estas fracturas se exponen con mayor frecuencia. Los accidentes de tránsito, como habíamos mencionado también en un momento, estos son los que más generan problemas actualmente, ¿sí? Especialmente aquellos accidentes de tránsito por moto lineal. También existen lesiones por deporte, ¿no? Especialmente fútbol. Esta, por ejemplo, podemos ver una lesión con múltiples fragmentos, ¿no? Multifragmentaria, con minuta, y podemos ver el gran desplazamiento. Podemos sugerir también que esta fractura probablemente sea una fractura expuesta por el tipo de lesión y por las características de la fractura. Fracturas cerradas de tercio medio distal, desplazadas y no desplazadas. Por ejemplo, acá, ¿no? Tenemos un ejemplo de un paciente que está realizando un gimnasio con un gran peso, ¿no? Tenemos también lesiones ahí importantes que hay que tener en consideración. Aquí, por ejemplo, ustedes solamente para hacer un recordar de las estructuras a nivel de la zona de la pierna, ¿sí? Estructuras neurovasculares, el nervio ciático se divide en dos zonas, ¿no? Nervio ciático popliteo interno y el nervio ciático popliteo externo. Y cuando hay fracturas a nivel de la pierna, por ejemplo, a nivel de la tibia y peroné, en la zona proximal, tenemos lesiones también de ciático popliteo externo. El paciente va a tener disminución al nivel de la extensión de los músculos extensores de la pierna, ¿no? Aquellos que levantan el pie hacia arriba. Entonces hay que verificar también si el paciente tiene, además de lesiones vasculares, como por ejemplo acá tenemos la arteria poplitea y sus ramas, ¿no? En este caso, la iterosia, la tibia posterior, la arteria peronea, pueden tener también lesiones importantes, junto con compromiso neurológico, y el paciente puede tener al final, el resultado final, una lesión incapacitante completa de la pierna, y muchos casos de estos, en casos severos, terminan en amputación. Es importante recordar los compartimentos, ¿no? Los 4 compartimentos de la pierna. Compartimento posterior, ¿sí? El compartimento posterior profundo, el compartimento medial y compartimento anterior. Tenemos aquí las estructuras nerviosas, ¿no? que tenemos que tener en consideración, ¿no? El nervio peroneo común. En este caso, básicamente, tenemos que tener en consideración para el abordaje quirúrgico el nervio peroneo superficial. Tenemos aquí el nervio tibial, que a veces se compromete en lesiones, por ejemplo, donde vamos a tener síndromes compartimentales, ¿no? Junto con lesiones de la arteria tibial posterior, ¿no? Los tobicomusculares, el compartimento que más se lesiona, en este caso, es el compartimento posterior profundo, el compartimento anterior, el compartimento lateral, y por último, el compartimento posterior superficial. Y podemos tener lesiones ¿no? Secuelares, ¿no? Por lesión de los músculos o lesión neurológica de diferentes tipos, por ejemplo acá donde ven garra, las fracturas cerradas de la pierna. Acá tenemos por ejemplo un paciente que se fractura en un accidente deportivo. Si no tenemos comunicación con el exterior, se clasifican pues como fracturas cerradas, ¿no? Y tenemos que ver acá básicamente
lesiones pues de manera mixta, ¿no? ¿Cómo es esto? Tenemos que ver también no solamente el problema de la fractura, sino es importante que si el paciente ha tenido lesiones adicionales, por ejemplo, un paciente con accidente de tránsito se fractura la pierna, pero también tiene un traumatismo abdominal, entonces ha tenido un sangrado masivo, ¿no? Sangrado masivo, hay que tener en consideración, ¿no? O lesiones deportivas, ¿no? Que son las más frecuentes, 50% del deportivo, en deportes, y para eso utilizamos en fracturas cerradas la clasificación de Czerny-Gotze, que nos dice básicamente cómo vamos a encontrar la piel sin ser una fractura, siendo una fractura cerrada, vamos a tener lesión de partes blandas. Esa clasificación nos da Teixeira. Entonces tenemos el grado 0 hasta el grado 3. El grado 0 es una fractura de tibia sin lesión de partes blandas. El grado 1 es un golpe, ¿no? Desde adentro, o sea, por ejemplo, un paciente que ha tenido una rotación interna o una rotación externa de la pierna y se fractura un mecanismo rotacional y la punta de la fractura choca con la piel y lesiona una zona desde adentro, ¿no? Produce una equimosis y empuja constantemente la piel. Eso genera pues también que con el tiempo, ¿no?, pueda exponerse el hueso siendo una fractura cerrada. El grado 2 es una abrasión profunda contaminada, una abrasión desde afuera, ¿no? Por ejemplo, en un traumatismo severo, lo que aparece en la piel son filtenas, ¿no? Unas ampollas grandes. Y esto de acá, junto con el edema, o puede haber un síndrome compartimental, y las partes blandas, por ejemplo, un accidente de tránsito con traumatismo desde afuera hacia adentro, ¿no? Un golpe directo a nivel de la pierna puede generar todos estos problemas de abrasiones, contusiones, síndrome compartimental, y podemos tener un paciente al final con una lesión cerrada, pero con características de una fractura expuesta, porque este paciente, por ejemplo, no se le puede colocar ningún material interno por el momento, ¿no? Salvo que tenga algunas zonas, digamos, una zona proximal indemne, se puede colocar de repente un clavo sin tocar la zona afectada, la piel afectada. En el grado 3 hay una necrosis, es un traumatismo tan intenso que genera una necrosis de la piel, del músculo, y puede comportarse tranquilamente como una fractura abierta, ¿no? Inclusive puede haber fracturas de este tipo con lesiones vasculares o un síndrome compartimental severo, y en algunos casos puede terminar también en amputación. Entonces acá podemos ver la clasificación de Teixeira, ¿no? Tranquilamente el tipo de fractura y el grado de compromiso de las partes blandas, siendo fracturas cerradas. Por ejemplo, acá paciente con gran lesión, ¿no? A nivel de la zona posterior de la rodilla, lesión por el traumatismo, se lesionan tanto los nervios y las arterias importantes y terminan en amputación, ¿no? Está, ¿no? Clasificación de Teixeira, cuando las partes blandas están en mal estado, no se puede colocar ningún material interno, y se colocan los fijadores externos. Fractura del tercio medio, 70% son de tibia aisladas, pueden ser fracturas espiroideas, fracturas también transversas, ¿no? En ese caso tenemos que pueden haber angulaciones, fracturas a nivel de la cabeza del peroné, ¿no? Comprometido también con parte del cuello, fracturas diaficiales de tibia y peroné combinadas, tratamiento quirúrgico. Las fracturas diaficiales en tibia, en niños, si el peroné está íntegro, se puede prevenir el acortamiento, si no se desplaza. Se puede colocar un tratamiento ortopédico sin ningún problema, ¿no? Solo que hay un riesgo de que puedan hacer un pequeño varo, ¿no? Por eso hay que estar controlando esto del paciente por consultorio, ¿no? Entonces hay que estar viendo para modificar el yeso y que le damos tratamiento ortopédico. Si hay fracturas de peroné aisladas de tratamiento, obviamente son fracturas infrecuentes, ¿no? Habíamos hablado que son traumatismos por directo, ¿no? Trauma directo. Y estos, pues, la mayoría no presentan ningún problema, no requieren a veces tratamientos específicos, muchas veces requieren solamente tratamientos ortopédicos, consolidan rápido, ¿sí? Buen pronóstico, ¿no? Cuando están por encima digamos, de acá, entre los 7, 9 centímetros por encima de esto, vamos a tener que las fracturas se pueden tratar sin ningún tratamiento quirúrgico, ¿no?
cuando llegan entre 7 a 9 centímetros desde la punta del peroné, ¿no? Acá tenemos nosotros una zona que tenemos que considerar un cuadrado, ¿no? El cuadrado de Müller, que toma los extremos de los maleolos, ¿no? Esta medida, que más o menos mide entre 7 a 9, dependiendo de la persona, esta misma medida se toma de acá a acá, y esta es la zona quirúrgica. Por encima de esto se recomienda no quirúrgico, ¿no? Salvo casos especiales donde veamos inestabilidad ligamentaria adicional. Fractura de tercio distal son fracturas de mayor compromiso, porque vamos a tener que en la zona distal tenemos las articulaciones, tanto en la tibia y el peroné. Entonces será el 25% de todas las fracturas de la pierna, 50% suceden en deportes. Es importante la radiografía anteroposterior, la lateral, y hay que tomar también una valoración de la radiografía por mortaja, ¿no? Para valorar el ligamento, ¿no? En este caso de la sindesmosis, y ver la distancia entre la tibia y peroné con la alineación del tobillo y la mortaja para ver si es que requiere algún tratamiento adicional. Si hay compromiso articular, se debe solicitar una tomografía, ¿no? Para el planeamiento quirúrgico. Eso, bueno, se toma de rutina. Bueno, acá hay una fractura tercio distal un poco diaficiaria. El tratamiento, en general, de estos pacientes se puede hacer, ¿no? En los grados con poco desplazamiento, ¿no? Como dice acá, grado 1, 2, enyesar. En grados 2 se puede usar clavos endomedulares, aunque no está muy recomendado en esta zona. La fijación externa sí, porque habíamos hablado de la lesión de partes blandas. En la zona tercio-distal de la pierna, la lesión de partes blandas se manifiesta de manera más intensa. Por lo tanto, necesitamos a veces hacer una fijación externa para poder puentear la zona de la fractura y tener un tratamiento diferido o un tratamiento final con fijación externa para evitar lesionar o en todo caso contaminar la estructura ósea y tener problemas de osteomelitis que a veces se dan o exposición de la placa, ¿no? O también se puede hacer fijación interna si las condiciones del paciente están adecuadas. Entonces, las fracturas cerradas de la pierna, ¿no? Se puede dar tratamiento ortopédico, ¿no? Yeso muslopedio, rodilla semiflexión de 20 grados, tobillo 90 grados. Hay que estar cambiando esto, ¿sí? Hay que estar cambiando el yeso. Y uno de los ejercicios, por ejemplo, que nosotros recomendamos mucho, ¿sí? Son los ejercicios isométricos, ¿no? O sea, hacer contracciones de los músculos de la pierna y del muslo para que el paciente pueda tener después, cuando termine el tratamiento ortopédico, una musculatura adecuada y pueda rehabilitarse rápidamente. Entonces, después de poner el yeso, ¿no? Se pueden hacer también después controles, ¿no? Se pueden usar brace, ¿no? Como pueden ver ahí, o botas, ¿no? Walkers. Cuando hay problemas, pues, cuando tenemos fracturas de tibia, podemos tener problemas, ¿no? Consolidación tardía, por ejemplo, demora en consolidar, ¿no? Puede hacer pseudoartrosis, retardo de consolidación. Podemos tener también consolidaciones viciosas, ¿no? Y esas dentro de las consolidaciones viciosas, es decir, consolida, pega, pero en una posición inadecuada. Y muchas de ellas, la pierna, acuérdense, tiende a deformar en varo, ¿no? Y eso es lo que hay que cuidar. Entonces, en las fracturas de tibia, cuando tenemos una fractura de tibia, como la mayoría de las fracturas son diaficiarias, podemos emplear tranquilamente un clavo endomedular. Un clavo endomedular es un dispositivo largo, ¿no? Es como un tubo de esos que se usan para pasar los cables, ¿no? En las construcciones, ¿no? Esos tubos largos, es muy parecido, del tamaño de la pierna. Se mete dentro del hueso, dentro de la zona endomedular, ¿no? Que le llamamos endostio, se mete dentro del hueso, y en las fracturas diaficiales el clavo endomedular es un tratamiento excelente, ¿sí? Cuando el clavo endomedular fija bien la fractura, el tratamiento prácticamente pues, lo hace el mismo clavo, ¿sí? En algunos casos hay que hacer osteotomías del peroné, ¿sí? Cuando, por ejemplo, el paciente ha pasado mucho tiempo con una lesión de partes blandas, no se puede operar rápidamente y se puede poner fijación externa momentánea,
Entonces el peroné a veces consolida, nos gana, y hay que hacer osteotomías de peroné, ¿no? Muchas veces también estos pacientes quedan solo con tratamiento de fijación externa del posible riesgo de una contaminación interna. Pero también la opción de la placa y tornillo siempre está presente. Existen muchos tipos de placas y tornillos que se pueden usar y siempre es una alternativa. Acá tenemos fracturas de tibia distal, ¿no? A nivel de la diáfisis distal. En este caso, un tratamiento viene con tornillos, ¿no? Y adicionalmente inmovilizadores, ¿no? Externos, ¿no? Fracturas cerradas desplazadas de los huesitos acá, por ejemplo, ¿no? Otra fractura con tornillos. Entonces, en la reducción, si existen desplazamientos mayores al 50%, ¿sí? Tenemos que hacer pues, que estos fragmentos se afronten lo mayor posible. Si es que no se puede, los pedazos, afrontarlos de manera, digamos, completa, para que consolide, al menos deben estar la mitad del hueso pegado con la otra mitad del hueso, ¿no? Eso se llama 50%. Hay que cuidar de las deformidades, ¿no? Lo máximo tolerable, ¿sí? Deformidades angulares en varo de 5 grados y de valgo o anteroposteriores mayores de 10 grados. Los acortamientos máximos que se pueden esperar en un tratamiento ortopédico, en un acortamiento de hasta de 1 centímetro. Y no se tolera la rotación, no puede quedar rotada la pierna. Los métodos de reducción, ¿no? La reducción, en este caso, externa, no se puede hacer acá. No se pueden pasar primero clavos, ¿no? Se pueden poner los clavitos, ¿no? Para hacer tracciones de los segmentos, ¿no? Se puede poner yesos también. Se puede hacer también tratamientos combinados, ¿no? Por ejemplo, acá vemos lesión de partes blandas importante. Este paciente, pues, creo que nadie se animaría a operar a este paciente de manera inicial, porque el riesgo de necrosis posterior a un corte quirúrgico es muy alto. Por lo tanto, en estos pacientes hay que esperar. Se puede colocar un clavo, ¿no? Contracción, ¿no? Y después hacer, pues, tratamientos, en este caso, de yesos musculopedios, ¿no? Cuando ya sanen las lesiones, o tratamiento quirúrgico si es lo que necesita. En fracturas inestables, tratamiento quirúrgico, ¿no? Tratamiento ortopédico, tratamiento quirúrgico con placa y tornillos, clavos, ¿no? TENS en niños y fijación externa. O mixta, ¿no? TENS con fijación externa. Muy bien, eso es todo. Hemos hecho un recordar rápido. Estamos dejando 5 minutos para alguna consulta que deseen hacer sobre el tema. Vaya. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Pereira. Un gusto tenerlo con nosotros el día de hoy. Y muchas gracias también hacerle presente el agradecimiento por parte de la Dirección de Infosalud por colaborar con la mejora de las capacidades de nuestro sector salud en sus diferentes niveles de atención y a nivel nacional. Un saludo también para el equipo de telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, queremos saludar y felicitar la participación de los establecimientos conectados. El día de hoy nos han acompañado el Centro de Salud Ciudad de Dios desde Arequipa, el Hospital Guillermo Díaz de la Vega desde Abancaya, Purímac, el Hospital de Tambobamba desde Cotabambas, la Microred Pampa Grande, el Policlínico Parroquial Belén desde Cusco, el Centro de Salud Santa Clara desde San Juan Loreto, el Hospital Hipólito Unanue, y en general nuestro saludo a todo el personal de salud que también se conecta en forma individual desde distintas partes de nuestro país.
Doctor, nos han hecho llegar algunas preguntas. Nos preguntan qué tipo de fracturas tienen más riesgo de presentar un síndrome compartimental y en cuánto tiempo debería ser resuelto este síndrome desde el inicio del cuadro. Ya, esa es una pregunta muy buena. Primero tenemos que saber que el síndrome compartimental completo no es muy frecuente. Según revisiones, más o menos llega en algunas revisiones 0.5%, 1%, 2%, algunos mencionan hasta un 5, 7%, pero definitivamente es un cuadro, primero, infrecuente. El problema del síndrome compartimental es que una vez que se establece, la consecuencia final del síndrome compartimental es completamente severa, completamente grave. El síndrome compartimental generalmente se da de manera incompleta. Llega solamente a presentar dolor, a veces aumento de volumen, aumento de la presión a nivel de la pierna. Mencionan que tenemos que medir el nivel de los compartimentos internos, por eso no se hace, no tenemos ningún monitor para poder medir la presión intercompartimento mayor a 30, por ejemplo, milímetros de mercurio, eso no existe, no tenemos. Entonces, una forma de valorar es simplemente medir la pierna contralateral con un hilo y medir la pierna comprometida. Si vemos que está aumentado, obviamente tenemos que pensar que está estableciéndose un síndrome compartimental y hay que observarlo. Primero hay que tomar medidas, ¿no? Miembro superior, miembro inferior en alto, ¿no? Hay que monitorizarlo y hay que ir preparándolo para una sala de operaciones y que vemos que el dolor comienza a aumentar y tenemos solamente poco tiempo. Nosotros sabemos que, por ejemplo, que el síndrome compartimental, cuando pasan las 6 horas, el síndrome compartimental ya se establece y genera lesión muscular, neurológica e inclusive vascular, ¿no? Generando trombosis, lesión de los nervios periféricos, ¿no? Y obviamente pues la necrosis muscular, que es un cuadro doloroso, es un infarto muscular. El infarto muscular es completamente doloroso. Entonces, la fasciotomía, como dicen ahí, como están preguntando, también veo ahí una pregunta, la fasciotomía se debe realizar antes de las 6 horas de preferencia. Se puede extender hasta las 8 horas. El problema es que muchas veces no se piensa en el síndrome compartimental. Entonces, siempre hay que pensarlo por ser un cuadro severo, no por ser un cuadro frecuente, porque el cuadro completo no lo desarrollan todos los pacientes. Desarrollan un poco de aumento de volumen, dolor, y a veces con medidas simplemente de elevación del miembro, ¿sí? Y a veces inclusive no hay que tocar la pierna, ¿no? Porque a veces lo soban la pierna, ¿no? Dice, vamos a sobar la pierna, lo llevan a alguien que lo sobe. El hecho de sobar la pierna genera más aumento de volumen y más inflamación. Por lo tanto, se recomienda primero no sobar estas piernas. Hemos tenido pacientes que han venido sobados, ¿no? Y han terminado en amputación, ¿no? Pacientes que han pasado las 12 horas, 14 horas, ya no se puede hacer nada, porque los músculos están muertos. Y hemos hablado de los compartimentos, ¿no? Los compartimentos, por ejemplo, de la pierna es importante saber, porque los más profundos y los más pequeños, básicamente el posterior profundo, el componente anterior y el lateral, esos son los que más sufren. Entonces, esos músculos se mueren y las estructuras neurológicas y vasculares que están ahí, se mueren los nervios y se trombosan las arterias y las venas. Por lo tanto, mientras haya condiciones, una sala de operaciones, un personal capacitado lo puede realizarlo el médico, el cirujano general, si es que sabe cómo realizar esto, puede realizarlo inclusive un serumista, pero tiene que estar entrenado, haber visto el procedimiento. La fasciotomía tiene que ser completa, toda la pierna. Hemos visto, por ejemplo, fasciotomías pequeñas, ¿no? Mínima incisión. Está bien, hay algunos que hacen muy bien su fasciotomía pequeña, abriendo toda la fascia, pero también hemos tenido pacientes que hacen fasciotomía pequeña y el resto de la fascia no se abre y han tenido también el mismo problema de lesiones a futuro, ¿no? En el transcurso de las horas o los días y llegan ya para amputación. Entonces, el síndrome compartimental es un cuadro severo que hay que siempre pensarlo, pero infrecuente, entonces el cuadro completo, obviamente, ¿no? Entonces hay que siempre tener en cuenta esto y ir monitorizando, preparándolo al paciente para hacer las operaciones, máximo hasta las 8 horas, porque después de eso ya tenemos lesiones importantes. Y de preferencia dentro de las 6 horas, el paciente no va a tener ninguna complicación, digamos, de secuelas, ¿no? Perfecto, doctor, muchas gracias. Bueno, nos preguntan al respecto también en qué situaciones se puede emplear la fasciotomía y si la puede realizar cualquier personal de salud.
Sí, justamente, ¿no? Cualquier personal entrenado y si hay una sala de operaciones, lo pueden realizar, ¿no? Pensando obviamente en todas las características, ¿no? Y para eso tenemos las PES, ¿no? Las PES del idioma anglosajón, ¿no? P de pain, ¿no? Pain de dolor, P, ¿no? De parestesia, ¿no? La disminución del pulso, ¿no? Pulselessness. Después tenemos también el pallor, que es la palidez, ¿no? Básicamente las 4 P's, ¿no? Entonces, el cuadro, digamos, del síndrome compartimental es evolutivo. Y lo más precoz que podemos ver es, por ejemplo, si nosotros tenemos la pierna, ¿no? El paciente, y le movemos, le hacemos un movimiento pasivo, o sea, nosotros movemos los dedos del paciente, del pie, va a tener dolor intenso. Ese es el signo más precoz del síndrome compartimental. Si estamos viendo que hay eso, y hay personal adecuado, entonces lo preparamos y entramos a sala de operaciones para hacer la fasciotomía. Porque no podemos esperar al último, la última secuencia es la pérdida de pulso completo. Si ya no tenemos pulso, ya no tenemos prácticamente ya vitalidad del miembro. Entonces, antes que eso suceda, tenemos que ya ir, si ya tenemos ya los signos, ¿no? Precoces, y sabemos, vamos intuyendo que va a desarrollar un síndrome compartimental completo, entonces el paciente requiere pues la fasciotomía y si está en las condiciones lo puede hacer, si no hay que derivarlo rápidamente, pero hay que hacerlo de manera rápida porque como hemos visto el tiempo nos gana, ¿no? Perfecto, doctor, muchas gracias. Nos preguntan también qué cobertura antibiótica es recomendable iniciar en caso de un paciente que cuenta con fijación externa y presenta evidencia de celulitis. Ya, cuando un paciente tiene una fijación externa, lo más probable es que este paciente haya tenido una fractura expuesta, eso para empezar, ¿no? O en todo caso, una fractura cerrada con gran lesión de partes blandas, como habíamos visto en la clasificación de Teixeira, ¿no? Habíamos hablado de lesiones de partes blandas. El tratamiento lo que se recomienda para fracturas expuestas son cefalosporinas de primera generación inicialmente. Después de eso, podemos agregar aminoglucósidos, por ejemplo, un esquema clásico de cefazolina con gentamicina, ¿no? Tenemos esquemas alternativos, ¿no? Y dentro de los esquemas alternativos, por ejemplo, uno de los esquemas que se usa acá en el hospital es ciprofloxacino clindamicina. No es de primera línea, pero es una alternativa para fracturas expuestas, ¿no? Y tenemos ahí también que podemos agregar también antibióticos, ¿no? Como para anaerobios, ¿no? Por ejemplo, para anaerobios, de ahí tenemos la clindamicina, ¿no? Que es uno de los medicamentos que se usa también adicionalmente al tratamiento inicial de cefalosporina con aminoglucósidos. Ahora, si es que un paciente tiene una celulitis y ha tenido una fractura expuesta anteriormente, entonces nosotros no podemos dar un tratamiento tampoco así de manera abierta, tan simple, ¿no? Si ya sabemos que es un paciente con una fractura expuesta antigua, ¿no? O de semanas, y empieza con una celulitis, ese paciente tiene ese hueso infectado. El hueso infectado, ese hueso no se va a sanar, nunca. El hueso infectado tiene que salir. Por lo tanto, se recomienda hacer una debridación de la zona afectada. Inclusive se puede sacar el pedazo y después hacer transportes de hueso, ¿no? De hueso limpio, para evitar que la infección, la osteomielitis se mantenga pues, a nivel de los años, ¿no? En el transcurso del tiempo. Perfecto, doctor Pereira. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por brindarnos su valioso tiempo. Ha sido un gusto tenerlo con nosotros el día de hoy y esperamos tenerlo pronto. Y muchas gracias también a todos nuestros participantes por su atención. Nos vemos en las siguientes telecapacitaciones. Hasta luego, doctor. Hasta luego.